No te escucho yo casi nada. Este, Buenas tardes, doctor. Sí se observa la presentación. ya, ok. Bien. Am, Como ustedes saben, estamos ahora en otra era, ¿no? Definitivamente, pues, ahora hablamos de inteligencia artificial. Eh, y yo imagino que ustedes deben estar al día en eso, pero hay algo que es importante que tenemos que conocer antes, ¿no? Am, Hoy día, como ustedes habrán visto, leído, en muchos videos que pasan, dicen que ya apareció, pues la inteligencia artificial va a sustituir al médico, ¿no? Bueno, supongo que la gente que no lee o no sabe, ¿no? Nosotros tenemos de hecho, tenemos una diferencia respecto a eso, en el sentido que van a ver ustedes, ah, como ven aquí, es la inteligencia artificial y el médico, no versus el médico, como algunos dicen, ¿no? La inteligencia artificial, efectivamente, como ustedes saben, es un super cerebro de datos, ¿no? Está lleno de todo tipo de información, ¿no? En ese sentido, pues la IA influye, nos proporciona, mejor dicho, una capacidad de análisis que supera en realidad el ojo humano, ¿no? En patrones invisibles y en grandes volúmenes de datos, ¿no? Hay una precisión diagnóstica en imágenes, es una IA puede detectar, por ejemplo, ¿no? Microcalcificaciones en una mamografía o en variaciones sutiles en un electrocardiograma que el ojo humano podría pasar por alto, ¿no? Medicina basada en la evidencia, bueno, la IA puede cruzar miles de artículos científicos, de casos clínicos, prácticamente en segundos, ¿no? Según la velocidad de las diferentes inteligencias artificiales, ¿no? Para poder sugerir interacciones medicamentosas o tal vez protocolos más actualizados, ¿no? En cuanto a predicción, en realidad pues se dice que puede calcular riesgos probabilísticos en un 80%, ¿no? Por ejemplo, supongamos en un paciente que tiene un 80% de riesgo de sepsis en las próximas 12 horas. O sea, te puede decir eso, ¿no? Basándose a veces solamente en signos vitales digitales, ¿no? Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Y por eso, obviamente, pues es lo que lo caracteriza, digamos, a la inteligencia artificial. Ahora, el médico. ¿El médico utiliza qué? En este caso, los cinco sentidos, ¿no? Que en realidad se le conoce como la clínica soberana. Nosotros con la vista, por ejemplo, no solo el médico ve una herida, ¿no? Ve la actitud del paciente, la palidez que puede acompañar a esta lesión, el modo de caminar o la mirada, ¿no? De un paciente, lo que no puede hacer la inteligencia artificial. En el tacto, bueno, la palpación, que nos permite a nosotros sentir la temperatura. Por ejemplo, si al examinar el abdomen podemos encontrar una rigidez abdominal, la textura de un tumor, podemos tomar el pulso. De hecho, es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. En el oído, bueno, la auscultación detecta a veces al momento de utilizar el estetoscopio soplos, ruidos pulmonares. También escucha la voz del paciente, ¿no? La forma como habla, el tono, lo que en realidad lo que nos dice el paciente, ¿no? Respecto a sus molestias. En cuanto al olfato, a veces es crucial para detectar, por ejemplo, ¿no? Un aliento cetónico en un paciente con diabetes, ¿no? O algunos tipos de infecciones producen un olor característico que es fácil a veces detectar por el olfato, ¿no? Y en cuanto al gusto, bueno, hay interpretaciones sobre las alteraciones del gusto, ¿no? Por ejemplo, puede haber ausencia del gusto o un sabor a veces a metal en las comidas, que puede ser secundaria a veces a medicamentos, pues por deficiencia de repente de zinc, ¿no? A veces también se encuentra en las etapas tempranas del embarazo o incluso a veces en el cáncer, ¿no? Entonces, todo esto nos diferencia a nosotros de lo que es la inteligencia artificial. Obviamente, hay una
hay una sinergia en realidad entre la inteligencia artificial y el médico, ¿no? Es decir, una va a influir en la otra, ¿no? Por ejemplo, la IA da la información que nos da la IA en realidad es un soporte de decisión, pero el médico es el que al final va a dar el contexto, ¿no? Es una validación, por ejemplo, cuando hablamos de validación, el médico puede notar que la IA sugiere un diagnóstico de repente erróneo. ¿Por qué? Porque estuvo mal colocado un sensor, ¿no? Pero para esto el médico se da cuenta de eso y el médico usa su sentido común y tacto para decirnos, para decirnos la realidad que está pasando, ¿no? En cuanto a la humanización, la IA te puede dar una probabilidad de muerte, ¿no? Pero el médico va a utilizar su empatía ¿para qué? Para decidir cómo comunicar esa información o a veces cómo ajustar el tratamiento según los valores del paciente. Y en cuanto al ojo clínico, eh, es la intuición que el médico la tiene educada, ¿no? De los 5 sentidos a través de la experiencia, ¿no? Entonces se puede dar idea de que a veces hay algunos signos que no encajan dentro de la información que te da la IA, ¿no? Entonces, en otras palabras, podríamos decir que la inteligencia artificial, ¿qué nos va a proporcionar? La probabilidad, mientras que el médico, a través del examen semiológico y sobre todo la experiencia, va a proporcionar la certeza clínica y un juicio ético, ¿no? La IA informa, pero el médico determina, ¿no? Vamos a ver un ejemplo bueno, que cuando hablamos de IA es lo primero que salió, ¿no? De lo primero que nos enteramos. Uy, la IA va a dejar sin trabajo al radiólogo, ¿no? Lo deja sin trabajo porque la IA es capaz de analizar todo tipo de información, ¿no? Entonces, a un paciente, por ejemplo, le realizan una tomografía de tórax, ¿no? Y le encuentran una pequeña anomalía en la densidad, en uno de los pulmones y una mancha, ¿no? Digamos en otras palabras, una pequeña mancha la encuentran en el pulmón, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a hacer la IA? La IA lo que hace es analizar píxeles, ¿no? La IA utiliza algoritmos de visión computacional y va a analizar la imagen. Su influencia es puramente cuantitativa. Es decir, ¿qué va a detectar? Encuentra, por ejemplo, un nódulo. Ah, perdón, un ratito, ¿eh? Un ratito que. Justo a esta hora llega. Hola. Sí, Ah, ya, disculpen. Inconvenientes de última hora. Bueno, les hablaba pues de que el ejemplo de radiología, ¿no? Entonces, tenemos, como les decía, el análisis que va a hacer la IA, ¿no? Puede detectar un nódulo de 3 milímetros, que es casi a veces invisible para el ojo humano en una tomografía, ¿no? Puede calcular el volumen exacto, puede calcular la densidad del tejido, ¿no? Incluso puede revisar automáticamente miles de imágenes que tiene, lógicamente, en su almacén y puede darte pues un valor predictivo, ¿no? De lo que está viendo, ¿no? Y entonces, después de hacer todos esos análisis, la IA puede decir, bueno, alta probabilidad de malignidad basada en el patrón de bordes irregulares de esa mancha que supuestamente hay en la tomografía, ¿no? ¿Qué hace el médico? Bueno, acá el médico, lógicamente para eso, pues el médico ha evaluado a este paciente, lo ha examinado, ¿no? Y aquí es donde el médico puede corregir o validar lo que la inteligencia artificial ha encontrado, ¿no? La vista, por ejemplo, yendo ya más allá de la placa, ¿no?
el radiólogo o quien corresponda, o de repente el oncólogo, que miran al paciente y resulta que se dan cuenta que el paciente, pues, de hecho tiene palillos de tambor, está caquético, ¿no? Muy delgado, muy débil, ¿no? Porque la guía solamente ve la mancha que está ahí en la placa, ¿no? Y al tacto el médico palpa el cuello, las axilas, si se encuentran ganglios, por ejemplo, inflamados y duros, la sospecha de la IA se puede confirmar. Si el paciente tiene dolor de frente al tocar alguna zona específica de las costillas, el médico puede sospechar incluso, ¿no?, de que este paciente pueda tener de repente metástasis ósea, ¿no? Y, y al oído, bueno, el médico de repente ausculta, escucha, eh, y resulta que este paciente tiene pues 30 años, ha trabajado en una mina y que es un fumador, ¿no? Y escucha que el paciente tiene una infección respiratoria severa hace 2 semanas, ¿no? Entonces, obviamente, pues eh, ya de ahí de repente se aleja un poco la posibilidad que decía la IA de que sea un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia cambia con lo que el médico ha encontrado respecto a la lectura de una placa que hace una IA. Por eso es que generalmente para nosotros llevarnos un poco de la información que nos puede dejar la inteligencia artificial, nosotros tenemos que hacer una historia clínica y en la historia clínica alcanzarle, por decirle, una radiografía, una resonancia o una tomografía o una ecografía, lo que quieran ustedes, el procedimiento que se haya solicitado, y con esa información que le damos, alcanzarle también el examen que hemos hecho, la historia del paciente. Y recién ahí, probablemente el diagnóstico nos puede alcanzar la IA, que de hecho ya nosotros sospechamos algo, nos confirma de repente lo que nosotros ya sospechamos, ¿no? Esa es, digamos, la forma como se puede dar esto, ¿no? Digamos, actualmente, ¿no? O sea, en el contexto que hacemos, nosotros sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, la inteligencia artificial en cuanto a procesamiento, bueno, es altísima, tiene una sensibilidad altísima, ¿no? Prácticamente no se le escapa nada en cuanto a que tú le pongas un examen y lo evalúen, ¿no? El médico, a través de la exploración, bueno, la sensibilidad puede ser variable porque depende mucho, por ejemplo, de la experiencia del médico, depende de si el médico está de repente cansado, ya ha visto muchos pacientes, ¿no? Ustedes saben que ahora la medicina ya no es como antes, ¿no? A ti te van a poner un volumen de pacientes que tú tienes que ver en determinadas horas y ese es tu rendimiento, ¿no? Entonces ya no es como antes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, si hablamos de especificidad, ahí, por ejemplo, la IA la especificidad es baja, ¿no? Puede darte falso positivo. En cambio, en el médico, si es un médico que se ha capacitado bien, bueno, es alta su especificidad, ¿no? Puede, por el contexto nada más de la evaluación que haga, puede descartar un diagnóstico, ¿no? En cuanto al juicio, bueno, la IA está basada pues en estadísticas, ¿no? Definitivamente, ¿no? En cambio, el médico basa eh, el juicio en base a la historia que se ha realizado a un paciente, ¿no? Si hablamos de empatía, por ejemplo, bueno, la IA no tiene empatía, definitivamente, ¿no? El médico, fundamental para la adherencia en cuanto al tratamiento que va a darle a un paciente, ¿no? Es decir, que nosotros la imagen que debemos tener de estos, digamos, es que la IA actúa como un complemento en el examen que realiza el médico y cómo el resultado puede influir en la determinación del diagnóstico de un paciente. Es así como trabaja la IA con el médico. O sea, la IA por sí sola prácticamente no es nada, ¿no? Te puede dar muchos errores. Y en eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando evaluamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso le digo, esto es importante que ustedes conozcan, sepan y lean, porque hoy día está muy de moda, incluso hasta la gente mismo ya utiliza la IA para poner su enfermedad y decir, ah, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, van a ir y te van a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo tal, 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 tal cosa. ¿Por qué? Porque le preguntaron a la IA y la IA se lo dijo, ¿no? Pero nunca debemos nosotros basarnos en eso. Los médicos tenemos que basarnos en lo que nosotros vamos a hacer.
Porque una historia clínica, ya van a ver más adelante, la hacemos nosotros, no la hace el paciente. Hacemos nosotros la historia en base a la información que nos da el paciente. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Esta imagen es solamente para que puedan entender ustedes, ¿no? De que, como ven ahí, pues en la pantalla, ¿no? Esa es la información que te puede dar la inteligencia artificial. Pero el médico basa toda su información en lo que va a recabar del paciente, que es completamente diferente, ¿no? Muy bien. Ya dejando este punto que en verdad quería yo aclararle porque la verdad es que se ven muchos pacientes y bueno, yo actualmente ya, perdón, creo que no me presenté. Ah, yo soy médico que he trabajado más de 30 años en el Seguro Social. He sido, eh, soy médico cirujano, he trabajado en emergencia casi toda mi vida. He sido 15 años jefe del servicio de emergencia del Hospital del Seguro Social de Huacho y más o menos 10 años he sido jefe de departamento de medicina. Y así es como me jubilé, pero todo el tiempo yo trabajé haciendo guardias. O sea, no por ser jefe, por decir, dejaba de hacer trabajo asistencial. Yo toda mi vida he trabajado en emergencia, ¿no? Y así me jubilé también, ¿no? En mi última guardia y todo, ¿no? Eh, He trabajado en la universidad, ya tengo más de 20 años trabajando en la universidad. En el dictado del curso de semiología debo ser uno de los, también de los más antiguos, ¿no? Como docente de semiología, ¿no? Eh, y bueno, algo de experiencia debo tener. Así es que eso es lo que trato de transmitirles. En base a eso, yo busco información porque siempre tenemos que saber qué cosas necesitamos nosotros para hacer este curso de semiología, ¿no? Porque como ustedes saben, la semiología es una, digamos, una disciplina que es fundamental en la formación de todo médico. En este curso van a aprender, por ejemplo, a interpretar los signos y los síntomas que nos refieren los pacientes. Tenemos que desarrollar las habilidades necesarias para realizar un buen interrogatorio adecuada y sobre todo una exploración física también detallada, ¿no? Es decir, el curso de semiología es el puente entre lo que tenemos nosotros como conocimiento teórico y la práctica clínica, ¿no? Es la herramienta que les permitirá comprender las manifestaciones de las enfermedades. Y lógicamente así vamos a poder diferenciar entre lo que es normal y lo que es patológico. Y vamos a establecer en base a eso un juicio clínico que va a estar basado en qué? En el razonamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las competencias que todo estudiante de alguna manera eh, debe reunir para realizar este curso, ¿no? Lo primero dice habilidad en la anamnesis clínica, o sea, al interrogar a un paciente. Cómo recopilar información que sea relevante del paciente mediante una entrevista que debe ser bien estructurada, empática y sobre todo efectiva. Hay que saber identificar antecedentes personales, familiares y los factores de riesgo que pueden acompañar a la enfermedad que presenta el paciente. En cuanto al dominio de la exploración física, se refiere al examen físico completo que debemos realizar en un paciente. Hay que aplicar técnicas que ya van a conocer, que lo que es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, que van a permitir evaluar el estado de un paciente. Vamos a identificar signos físicos que nos puedan orientar de repente a determinar cuál es el diagnóstico que tiene la enfermedad del paciente, ¿no? En cuanto a lo que es la capacidad de razonamiento clínico, o sea, interpretar el significado, aquí vamos a integrar signos y síntomas en un enfoque
que nos permita el diagnóstico, ¿no? Diferenciar entre manifestaciones que son normales y que pueden ser patológicas. Acá tenemos que razonar y jerarquizar la información que nos proporcione un paciente. Vamos a formular después una hipótesis diagnóstica y orientar hacia todo lo que hemos encontrado los estudios complementarios, ¿no? Todo lo que es exámenes auxiliares, ya sea imagenología, ecografía, laboratorio, etc. En cuanto al uso preciso del lenguaje médico, ¿no? También igual acá vamos a describir hallazgos clínicos de manera clara, concisa y correcta. Como ustedes saben, los médicos utilizamos un lenguaje críptico, es decir, por ejemplo, si tú conversas, si tú tienes, por decirte, un problema judicial, le vas y hablas con un abogado, el abogado te va a hablar y si te habla en términos que ellos utilizan, no le entiendes nada, ¿no? No sabes si te van a, o si hablas ante un juez, de repente no sabes si te está condenando o te está diciendo que vas a salir en libertad por los términos que utilizan. Igual somos nosotros. Tenemos términos que la gente no entiende. Y a veces, y usted les va a pasar, ahora al comienzo de repente no tanto, pero conforme van avanzando, cada vez que utilizan más terminología, sabemos nosotros que comunicarnos entre los médicos resulta fácil, porque utilizamos precisamente ese lenguaje, ¿no? Pero cuando hablamos con el paciente, los médicos a veces cometemos el pecado de utilizar esos términos. Y hay pacientes que a veces lo tienen al médico de una forma que le da vergüenza decirle, doctor, no le he entendido, ¿no? Y no te dicen nada. Y en realidad, pues, y si nosotros no sabemos darnos cuenta de eso, pues el paciente en realidad va a ir mal, ¿no? Porque no va a entender lo que le has querido decir. Hay que elaborar también las historias clínicas con bastante rigor y que tenga sobre todo coherencia, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender a desarrollar en las primeras rotaciones. Bueno, yo lo voy a hacer a lo largo de todo el curso, ¿no? Entonces, porque eso también hay que ensayarlo. Todo esto que ustedes ven hay que ensayarlo. Nadie nace sabiendo, pero obviamente algunos tienen desarrollado ciertas habilidades que otros no la tienen y otros tienen otras habilidades. Siempre es así, ¿no? No todos los seres humanos somos iguales, pues. En el desarrollo, por ejemplo, de habilidades de comunicación, ese es otro importantísimo, ¿no? Porque tienes que aprender a comunicarte, porque tenemos que establecer una relación con el paciente, basada en qué? En la confianza, en el respeto y en la empatía. Sin esto, prácticamente, no va a haber una buena comunicación. Si nosotros no ponemos en práctica esto, va a ser muy difícil que tú puedas sacar una buena información que al final le ayude pues al médico, ¿no? En eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? A veces hay que adaptar el lenguaje pues y según el contexto y según el nivel de comprensión del paciente. A todos no le podemos hablar igual. Por eso es que a veces le pedimos, ¿qué problema tiene, señor? Puede decirnos. Entonces el paciente te comienza a hablar. En la medida que él va hablando, tú vas conociendo de acuerdo al lenguaje que utiliza, más o menos cuál es la capacidad que también él va a tener para recibir la información que tú le des. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero eso no se preocupen, que eso todo lo hemos aprendido. Nadie ha nacido sabiendo. El otro es la ética y el profesionalismo en la práctica médica, ¿no? Esto es importantísimo porque mucho de ellos se ha perdido. Ustedes ven hoy día, ¿no? Que un médico habla mal de otro médico, ¿no? Y eso no, eso es algo pues que desgraciadamente se da, pues, ¿no? No podemos ser ciegos a ellos, ¿no? Pero nosotros cuando nos formaron, en mi época, teníamos mucho respeto hacia nuestros profesores, ¿no? Era muy difícil que tú tuvieras tanta confianza. Yo particularmente también siempre le doy confianza a los alumnos, ¿no? Pero siempre manteniendo las distancias y los buenos hábitos y costumbres, ¿no? Hay que saber respetar, ¿no? No es
Yo entiendo que algunos colegas por querer ganar la confianza de los alumnos, bueno, cada uno sabe cómo se comporta, pero yo sí siempre hago una diferencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Son alumnos, está bien, son jóvenes, son activos, que me parece a mí excelente y fundamental también en esta carrera, pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, para esto siempre, y eso es algo que nosotros tenemos que también proyectar hacia el paciente, ¿no? El respeto, porque el paciente va a confiar en ti, ¿no? Va a confiar datos que de repente nadie lo sabe y solamente lo vas a saber tú. Y recuerden ustedes que toda la información que te da el paciente, tú no la puedes revelar si no tienes autorización del paciente. O sea, tú no puedes salir a decir, el señor fulano de tal tiene tal cosa, mírale esto que no sé. Eso no se puede hacer. Yo no puedo, es más, si el paciente, por ejemplo, y he tenido casos, ¿no? De un paciente que le dije, bueno, señor, mire, todas las pruebas que se le han hecho, todo nos indica que probablemente esto sea un cáncer, ¿no? ¿Y sabes qué me dijo el paciente? Me dijo, doctor, por favor, no le digas nada a mi familia. Y yo le expliqué esto, ¿no? Digo, mire, señor, lo que usted me ha dado a mí, solamente lo voy a conservar yo. Y solamente con su autorización puedo decirle a su familia. Pero sí le digo algo. Si algo de experiencia tengo, la mejor forma de que a usted lo pueden ayudar sus familiares y usted se sienta bien es que ellos sepan la verdad. Porque ¿hasta cuándo va a poder ocultar algo? La enfermedad va a avanzar y conforme va se va deteriorando. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Cómo vas al médico y cada vez está peor? Y van a llegar a saber la verdad. Entonces, ¿para qué ocultar algo que ya es evidente? Cuando esto, por ejemplo, se llega a confirmar, ¿no? De repente, por ahora le decía yo no. ¿Por qué? Porque tenemos sospechas, hay grandes posibilidades, pero no tenemos la certeza. Yo no le puedo decir, usted tiene tal cosa. ¿Por qué? Porque faltan hacer otras pruebas, ¿no? Y recién ahí se va a certificar exactamente lo que usted tiene. Y los pacientes entienden, ¿no? Y es la forma como tenemos que ayudarlos también, ¿no? Lógicamente también hay que aplicar principios bioéticos en la toma de decisiones médicas. Algún día ustedes van a ser médicos particulares que van a ver a sus pacientes. Jamás desdeñe de lo que ha hecho otro médico. ¿Por qué? Porque la medicina cambia en minutos, en horas, en días, en semanas. Tú puedes ver a un paciente hoy día, el paciente tiene ciertas características, tú lo examinas, todo, determinas un diagnóstico. Pasan 2 días, el paciente sigue mal, va a otro médico y el otro médico nuevamente lo evalúa, le hace una historia y resulta que él sí da con el diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Él es mejor que tú? No. Son los estadios de la enfermedad a veces lo que te permite que tú puedas determinar un diagnóstico y el otro médico no lo haga. Entonces, eso es algo normal y natural, igual te va a tocar a ti, ¿no? Que en algún momento tú vas a reunir un paciente que ya lo vio otro y dices, caramba, pero ¿por qué no pudo dar con eso? Porque probablemente algunos signos o algunos síntomas se han presentado posteriores a la evaluación, que no las tenía cuando lo fue a ver al primer médico y ahora que viene a ti, te las dice, porque recién se han presentado. Y eso a ti te lleva de repente a pensar de otra forma. Por eso es que uno tiene que tener siempre ética. Eso es importantísimo, no lo pierdan nunca. Los buenos hábitos, las buenas costumbres, el respeto que a ustedes les han enseñado en su casa, llévenlo toda la vida. Como yo siempre cuando veo toda esta cosa que tenemos ahora de corrupción, yo digo, mi padre, para mala suerte, me enseñó a ser honesto. Lo digo así en son de broma, ¿no? Porque si no sería un corrupto más y tendría plata, le digo. Pero yo jamás puedo aceptar eso. No está dentro de mis pensamientos. Y así debe ser uno en realidad, ¿no? En realidad, pues, todo esto que existe, la verdad es que de alguna forma u otra ha hecho pues que también nuestra profesión, el sistema, todo hecho con nuestra profesión haya perdido
¿cómo le digo?, prestancia, ¿no? Así como yo he vivido esas etapas en que el paciente iba a ti y te veía como un dios, ¿no? Eres de otro mundo. Hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día ustedes ven al hospital, ¿no? Que viene un paciente y lo grita al médico, lo trata como cualquier cosa, ¿no? Alguien que tiene más plata que tú cree que puede pasar por encima tuyo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas, ¿no? Si tú mantienes tu posición, pues simplemente eso no va a suceder, ¿no? Entonces, eso es importante cultivar. Yo siempre digo, ¿no? Ustedes van a ser médicos, está bien, pero eso no es óbice de que ustedes lean. No solamente lean medicina, lean otras cosas también. Lean novelas, lean otros libros. Uno tiene que conocer de todo. No solamente limitarte a ser, está bien, todos vamos a ser médicos, pero tienes que ser una persona culta. Eso te va a ayudar mucho. Bueno, y por último, el trabajo en equipo interdisciplinario, que es otra de los problemas que, eh, bueno, yo soy parte del comité curricular, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, pues, bueno, eh, hay que colaborar para que las cosas cada vez vayan mejor, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente, pues, los médicos, este tipo de formación que nosotros le damos a ustedes, en realidad es una formación para que sean egoístas. ¿Por qué? Porque les tomamos un examen y se le va a dar prioridad a alumnos que tienen más notas, ¿no es cierto? Entonces, eso hace la diferencia, ¿verdad? Y cuando hacen un trabajo en equipo, pues a veces pues uno agarra lo mejor, hace lo mejor y no quiere pasárselo a otro porque de repente le ponen más nota que a mí, ¿no? Pero esas cosas son cosas banales. O sea, no deben de actuar así. Nunca hay que pensar así. Sí es cierto que tú estudias para ti, pero eso no quita que uno deba dar otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que negarle un conocimiento a otro? De repente ese conocimiento que yo le niego a alguien puede hacer que el otro colega, pues, perjudique a un paciente. O al revés, ¿no? Un conocimiento que yo le doy, mira, y justo le toca un paciente y él puede dar con lo que tiene. Qué bueno, ¿no? Porque esa es nuestra función. Es bien difícil aceptar que el médico, que nos forman solamente para servir. Miren, yo hasta ahora, por ejemplo, no pierdo la costumbre que mi familia cuando me llama siempre pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes ahora? ¿Ya? No, papá, te llamaba para saludarte, ¿no? Y ya me río. Me dice, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué crees que estoy enfermo? Bueno, como la mayoría de las veces que me ha llamado es por algo, le digo, de medicina, y yo soy médico, siempre creo que algo tiene, ¿no? Entonces eso se te queda en la cabeza. El paciente que te llama, ya sabe que te llama, no para preguntarte cómo estás, sino, doctor, por favor, tengo tal cosa, ¿no? Es así. Pero bueno, pues elegimos esta profesión y así es, pues, ¿no? Yo hasta ahora, por ejemplo, hay pacientes que me llaman, ¿no? Le digo, mira, yo ya no trabajo en el hospital hace 6 años, han cambiado casi todos los médicos de mi generación, ya todos hemos salido, porque cuando algunos quedaban yo iba, lo llamaba, no, hermano, un favor, pues atiende a este señor que tiene tal cosa, ¿no? Ya no se preocupe, doctor. Hoy en día lo único que me quedan son alumnos, ¿no? Como ustedes, que ahora son médicos. Algunos de ellos yo les ayudé a entrar y a veces, ay, quiero molestar. Digo, pues, ¿sabes qué? Mira, viene un señor que lo conozco y tiene este problema. Hazme el favor, pues, míralo. Ya, maestro, me dicen, mándelo nomás, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Uno siempre debe tratar de ayudar, pues, ¿no? En todo lo que se pueda. Es algo que nos queda, pues, ¿no? Entonces, no se olviden de eso, ¿no? Hay que compartir información relevante de manera efectiva en todo lo que es contextos clínicos, ¿no? Y hay que colaborar con otros profesionales en el abordaje, depende de un paciente, ¿no? Recuerden que hoy en día, pues, las enfermedades permiten que algunas son multidisciplinarias, no solamente la va a ver un profesional de una especialidad, sino necesita 3 o 4, ¿no? Entonces es importante la colaboración que se pueda dar, ¿no? Mientras más información se brinde, pues el colega va a estar más cercano a dar, probablemente esclarecer el problema que tenga el paciente, ¿no? Bien, ahora sí entremos pues en materia, ¿no? Entremos en lo que nos ha llamado a esta clase, ¿no? ¿Qué es la semiología, no? Bueno, la semiología tiene un origen
que no necesariamente es propio ni pertenece exclusivamente a la medicina. La semiología nace con el estudio de los signos, pero no necesariamente de medicina, sino de la literatura, ¿no? De la terminología. Dentro de ello se buscaba, ¿no? Se aplicaba, mejor dicho, este, los signos, ¿no? Para averiguar algunos términos que ellos no conocían. Y de esa época nace este origen, ¿no? El término dice semiología, que proviene del griego, ¿no? Semión, que significa signo, y logos, que es el estudio. O sea, es el estudio de los signos. Lógicamente, los médicos a eso le hemos agregado, ¿qué? El síntoma, ¿no? Entonces, para nosotros, la semiología es parte de la medicina que se encarga del estudio de los signos y los síntomas, que se manifiestan lógicamente en las enfermedades, ¿no? Y que concurren en un solo paciente, ¿no? Esa es la definición de semiología. Bien. ¿Cómo se divide la semiología? La semiología se divide en dos ramas. Una que se le conoce como semiotecnia, y la semiotécnica, que estudia las técnicas y todos los procedimientos que nos permiten identificar signos y síntomas en los pacientes, ¿no? Para eso utiliza métodos para recolectar información, ¿no? Y así podemos interpretar las manifestaciones de una enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas que utiliza la semiotecnia? Lo que habíamos mencionado antes, ¿no? La inspección. ¿Qué cosa es la inspección? Es la observación a través del sentido de la vista del paciente, que nos puede permitir detectar anomalías como, por ejemplo, la palidez, deformidades que pueda tener el paciente, erupciones que pueda presentar en la piel, una ictericia, ¿no? Y etcétera, ¿no? Así una serie de signos que podemos verlos. La palpación. La palpación es el examen que nosotros realizamos mediante la aplicación del tacto, ¿no? O sea, mayormente a través de las manos, ¿no? A través de la cual podemos percibir de repente variaciones de la temperatura, la textura del tejido que estamos tocando, la presencia de masas, o también al presionar podemos encontrar puntos dolorosos, ¿no? La percusión. La percusión es una técnica que consiste en emitir golpes suavemente sobre ciertas áreas del cuerpo para evaluar órganos internos. Y por el sonido que puedan generar, nos van a decir más o menos qué cosa, cómo está esa estructura, ¿no? Que estamos percutiendo. Por ejemplo, en la percusión del tórax, ¿no? En problemas pulmonares. Ustedes saben que la percusión del tórax va a ser diferente, obviamente, al abdomen y a cualquier otra estructura, ¿no? Si son cavidades, bueno, va a tener determinado sonido, y si son masas, va a tener otras características, que ya lo vamos a ir viendo cuando hagamos práctica, ¿no? Tenemos la auscultación, que es el uso de un instrumento que es el estetoscopio, que nos permite escuchar sonidos internos del cuerpo, ¿no? Como pueden ser todos los ruidos que se ocasionan en el pulmón, ya sean normales o anormales, igual que los latidos del corazón, que también pueden ser normales o anormales, incluso ruidos intestinales. Y también se consideran algunos instrumentos médicos que utilizamos, ¿no? Como por ejemplo un tensiómetro, un oftalmoscopio, un estetoscopio, ¿no? Todo ello nos sirve a nosotros para evaluar a un paciente, ¿no? Y la otra división de la semiología es la propedéutica médica, ¿no? Perdón, se fue la... Se fue la imagen. Muy bien. Vamos a ver si se le...
Bien. Hacia acá. Un ratito voy a cerrar para... Sí, doctor. Ya. No puedo... No sé por qué sea no avanza la presentación. Wow. La anterior creo que es en la anterior. Ajá. Ahí estamos, ahí. Esa es. Esa es. Bien, en cuanto como le decía, la división de la semiología es en cuanto a semiotécnica y propedéutica clínica. ¿Qué nos enseña? La propedéutica en realidad nos va a enseñar a interpretar los signos y los síntomas que vamos a obtener mediante la semiotécnica. Es decir, es una metodología para poder analizar, clasificar y razonar la información clínica con el objetivo de llegar a un diagnóstico, ¿no? O sea, vamos a organizar la información clínica, ayuda a diferenciar lo que son síntomas relevantes y establecer las relaciones que hay entre ellos. Hay que formar un juicio diagnóstico a partir de la evaluación de los signos y los síntomas, que nos van a generar hipótesis sobre posibles enfermedades que nosotros podamos pensar, ¿no? También nos sirve para guiar la solicitud de estudios complementarios que tengamos que pedir, por ejemplo, análisis, ¿no? Orienta a saber si necesitamos una radiografía, una tomografía, si necesitamos hacer unas pruebas de sangre, ¿no? Y que nos ayuden, obviamente, a poder confirmar lo que nosotros sospechamos del diagnóstico. Y obviamente esto va a favorecer, pues, a la toma de decisiones clínicas, ¿no?
porque nos va a facilitar la elección de un tratamiento, el más adecuado, obviamente, para esa enfermedad, según la condición que también tenga el paciente, ¿no? La siguiente. La siguiente. Bien. Términos que utilizamos en semiología, ¿no? El signo. ¿Qué es el signo en realidad? El signo es una prueba. En realidad, el signo es una manifestación objetiva. Es algo que nosotros podemos ver, podemos medir, ¿no? Que es consecuencias, obviamente, también de la enfermedad o de la alteración de la salud de este paciente, que fácilmente a veces pueden ser comprobadas por el médico, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la física, podemos hacer un exantema, las alteraciones del pulso, que lo podemos comprobar, las variaciones de la temperatura, la presencia de una cianosis, una coloración azulada que toman la cara y el cuerpo incluso en general, el edema, las variaciones que podemos encontrar en una presión arterial, nosotros la podemos verificar, un tumor, una adenomegalia, una citis, todos ellos son signos que nosotros podemos verificar. También hay algunos químicos, como por ejemplo una albuminuria. Si nosotros pedimos una prueba de laboratorio que queremos ver cómo están las proteínas, entonces nos van a cuantificar y nosotros vamos a poder interpretar eso, ¿no? Una hiperglicemia, una hipercalemia, una hipernatremia. O sea, todo eso podemos también nosotros verificarlo con una prueba de laboratorio. Entonces es algo que nosotros podemos comprobar. Alguna fácil, otras utilizando tecnología, pero es más o menos lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y el síntoma, aquí viene el problema, ¿no? El síntoma en realidad es lo que el paciente manifiesta, ¿no? Son trastornos subjetivos en realidad, porque el paciente refiere que algo está presentando que no es normal, ¿no? Pero que para nosotros va a ser un poco difícil de poder identificar o poder comprobar, a diferencia del signo, ¿no? Es una señal, en realidad puede ser un indicio de algo, pero que a nosotros no nos permite saber en realidad si el paciente lo tiene o no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, un paciente que te dice, me duele la cabeza o tengo una cefalea, ¿no? Bueno, él dice que le duele la cabeza y nosotros pues tenemos que creerle, ¿no? Probablemente nosotros haya algún signo que nos permita saber si eso es cierto, ¿no? Que pueden ser la característica física que toma la cara cuando uno tiene un dolor, ¿no? La náusea, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? Me dice, tengo náuseas, bueno, es algo que nosotros no podemos verificar, ¿no? No es fácil verificar. Un dolor abdominal, tampoco, ¿no? Sí, lo tiene, ahí dice que lo tiene, pero nosotros no lo podemos ver. Tal vez a la hora de palpar, pero indirectamente, no directamente, ¿no? Un dolor precordial, un mareo o una somnolencia, ¿no? Son síntomas que no son fáciles de poder identificar, ¿no? Después viene el síndrome. ¿Qué es el síndrome? El síndrome es el conjunto de los signos y de los síntomas. El conjunto de los signos y los síntomas se conoce como síndrome, ¿no? Que generalmente siempre es un mecanismo común que puede variar según las causas, según las etiologías, ¿no? Por ejemplo, un síndrome puede ser una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene signos y tiene síntomas, ¿no? Un síndrome nefrítico, una insuficiencia renal, igual. Es un conjunto de signos y síntomas que nos van a indicar dónde más o menos se encuentra la alteración, ¿no? Y después de eso viene lo que es el diagnóstico. El diagnóstico ya es el proceso que nosotros hacemos para identificar una afección o una enfermedad a través de los signos, de los síntomas, de la historia que hemos recabado nosotros, del examen físico que hemos realizado y probablemente de exámenes auxiliares que hayamos pedido, ¿no? Y con todo eso, nosotros podemos, a veces fácil o a veces difícilmente,
establecer un diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos pueden ser diagnósticos de signos y síntomas. Un diagnóstico puede ser un síndrome, ¿no? Un diagnóstico puede ser anatómico, después de una prueba de una biopsia, ¿no? Podemos establecer un diagnóstico. El diagnóstico puede ser de acuerdo al origen de la enfermedad, puede ser etiológico. El diagnóstico puede ser simplemente de una capacidad funcional, ¿no? Una alteración en el movimiento de repente que nos va a referir un diagnóstico, ¿no? Y también el diagnóstico puede ser un diagnóstico definitivo, es decir, cuando todas las pruebas que hemos pedido, los exámenes que hemos realizado, todos nos llevan a un diagnóstico que se conoce como definitivo. O sea, todo ya los indicios nos indican que el diagnóstico es definitivo, ¿no? Por ejemplo, tú estableces que un paciente tiene una fiebre tifoidea, bueno, ya tienes todas las pruebas, de repente le has hecho el examen, la historia clínica, el examen físico, los análisis que has pedido, y todo te indica que eso es una fiebre tifoidea. Ese es su diagnóstico definitivo. El pronóstico. El pronóstico viene del griego que significa pro, o sea que es como decir delante o antes, ¿no? Y el Gnostin viene de conocer, o sea, se llama el juicio que da el médico sobre la evolución que tendrá una enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Si es una enfermedad leve, probablemente sea un pronóstico benigno. Si la enfermedad es muy complicada, puede ser un pronóstico grave. Si la enfermedad, por ejemplo, sabemos nosotros que lamentablemente lo va a llevar a la muerte al paciente, va a ser un pronóstico letal. Y en otros casos, a veces, cuando el paciente necesita una evolución para saber cuál va a ser ese pronóstico, se conoce como pronóstico reservado, ¿no? Un paciente que llega en malas condiciones, a veces te dice, ¿qué diagnóstico tiene? Bueno, lo hemos pasado cuidados intensivos por el problema respiratorio que tiene. ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno, por ahora es un pronóstico reservado. Es decir, nosotros no podemos predecir cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad inmediatamente, ¿no? Tenemos que esperar probablemente, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí vamos a ver lo que nosotros, los ejemplos de signos, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, de la izquierda tenemos un niño, como ven, tiene su cara es media azulada, tiene los labios, como ven ustedes, muy azulados, ¿no? Eso es lo que se conoce como cianosis. En el otro lado, tenemos una persona que se está presionando la parte superior del pie y se hunde, ¿no? Deja una huella, ¿no? Es un edema, ¿no? En el otro lado tenemos una paciente con un abdomen muy voluminoso. No se ve por aquí, por ejemplo, la circulación colateral, pero eso es una citis, ¿no? En la parte de abajo, en el extremo izquierdo, tenemos unos dedos, que si ustedes ven, la punta de los dedos también tiene igual un color medio azulado, ¿no? Esa es una cianosis, ¿no? En la imagen de en medio tenemos ven ustedes la conjuntiva, es amarillenta, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como ictericia, ¿no? Esos son signos, nosotros lo podemos ver, ¿no? Y sabemos a qué se refieren, ¿no? Y en la última tenemos una prueba de laboratorio, pues, que también nos puede ayudar, ¿no? De acuerdo al resultado. La siguiente. Acá tenemos síntomas, ¿no? Por ejemplo, un dolor, un paciente que te viene y te dice, se agarra el pecho y te dice, tengo un dolor acá en este lado, en el precordio, ¿no? Es una precordiagia, un dolor torácico, como quieran, ¿no? Pero que es lo que él refiere, ¿no? Es difícil para nosotros determinar si eso efectivamente es en esa zona, ¿no? En el otro lado, el abdomen, ¿no? Un dolor abdominal, ¿no? Es muy difuso y no se puede precisar bien. Igual, ¿no? Depende de cómo lo manifiesta el paciente, ¿no? En la otra imagen tenemos a alguien que se está cogiendo la cintura, que son dolores lumbares, que son dolores frecuentes, pero que la intensidad, la gravedad de eso es a veces muy difícil de determinar en ese momento. Sí podemos localizarlo nada más, ¿no? Y en la de abajo
tenemos a una mujer que tiene un rictus de dolor y que también vemos nosotros que se toma la cabeza, ¿no? Lo cual no significaría que probablemente sea una cefalea, ¿no? La intensidad y todo eso no lo podemos determinar en ese momento, ¿no? La siguiente. Muy bien, y ahora llegamos a lo que es la historia clínica, ¿no? En la historia clínica, como ven ustedes, esta es una definición clásica de la historia clínica, ¿no? Dice, es un documento médico legal en el que se registra, ya sea escrita o informatizada. Ojo, ¿no? Que recuerden que ahora hablamos de, ¿cómo se llama? De historias electrónicas. Pero una cosa es informatizada y otra cosa es electrónica. Por ejemplo, en el seguro se utiliza historias clínicas que están informatizadas, ¿no? O sea, se registran en una computadora, ¿no? Es decir, es un documento médico legal. ¿Por qué? Porque una historia bien hecha te puede salvar de un juicio, o una historia mal hecha a la vez te puede comprometer en un problema, en una denuncia que hagan, ¿no? Si un paciente hace una denuncia porque cree que le diste un mal tratamiento o no era el diagnóstico que tú tenías, etcétera, y te denuncia, bueno, la historia te puede ayudar a que no te sancionen o al revés, ¿no? Bueno, ahí se debe describir en forma clara, precisa, detallada y ordenada todos los datos y los conocimientos, tanto anteriores como actuales, relativos al enfermo, o sea, a lo que el paciente trae, y que van a servir de base para el juicio definitivo de su enfermedad actual. Esto es, como le digo, la historia clásica. Cuando ustedes vayan al regional, ahí van a ver que todavía se hacen las historias manuales, o sea, de esta forma, ¿no? Bien, la siguiente. Y ya, para que vean ustedes cómo de mal que no estamos, como ustedes ven, dice Ley de Creación de la Historia Clínica Electrónica. Con la finalidad de utilizar la tecnología de información y comunicación, se emitió la Ley 300-30024 de fecha 22 de mayo de 2003 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 009-2017, ¿no? Donde se crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. La ley está, pero las historias electrónicas no existen, ¿no? Como te digo, están informatizadas en el seguro, pero no existen. La siguiente. La historia clínica electrónica es la historia clínica registrada en forma unificada, personal y multimedia, refrendada con la firma digital del médico o otros profesionales de la salud, cuyo tratamiento, o sea, el registro, almacenamiento, la utilización, acceso y uso, se realiza en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, dice, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y disponibilidad a través del sistema de información de historias clínicas electrónicas, de conformidad con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud como órgano rector. O sea, todo el sistema de salud, esto no quiere decir que todo el sistema de salud debe estar interconectado. Es decir, si tú, por ejemplo, un día te vas a, ¿dónde? Pues te vas a Arequipa, ¿no? Y te ves en un hospital o en una posta, en una clínica, ahí te hacen una historia. Esa historia, te vienes tú acá a Huacho y acá en Huacho el médico la puede, como se dice, jalar de la información. Ya sea en el seguro, ya sea en el Ministerio de Salud, ya sea en una posta, así, o en una clínica, igual. Esa es la historia clínica electrónica, ¿no? Puede estar en cualquier lugar de todo el Perú. O sea, si tú viajas, si alguna paciente viaja, por decirte, a la selva y dice, sí, me han estado tratando, pero no me acuerdo de la enfermedad, perfecto, deme sus datos y con sus datos entran y ahí está la historia. Ahí está la historia, cuándo le diagnosticaron, cuál es su tratamiento, cómo tiene que tomar, todo. O sea, la historia al alcance de la mano. Esa es una historia clínica electrónica, que como ustedes saben no existe. Deberíamos tenerla, pero no la tenemos ahorita, pues, ¿no?
Muy bien, sigamos. Eh, como le decía, en la historia clínica electrónica, es un registro donde se considera pues la historia clínica completa, ¿no? Eh, Cuando hablamos nosotros, cuando hablamos, a ver si regresas al anterior, cuando hablamos de, por ejemplo, de integralidad, ¿no? De la historia electrónica, en realidad reúne toda la información de salud del paciente. Por ejemplo, consultas que haya tenido, cirugías, vacunas, es decir, está la historia completa con el análisis de laboratorio, imágenes, todo. A eso se le conoce como integralidad. La interoperabilidad, la capacidad que diferentes sistemas informáticos hablen entre sí para que un médico en una ciudad pueda ver los antecedentes cargados en otra, ¿no? O sea, la enfermedad que tú tienes va a viajar contigo y va a estar a disposición en una computadora en cualquiera que esté interconectada a nivel nacional. Seguridad y confidencialidad, como usa firmas digitales y protocolos de encriptación para proteger la privacidad del paciente cumpliendo con normas legales. O sea, no cualquiera entra y tiene acceso a la historia, no. Esas historias tienen una clave y solo así se puede entrar, ¿no? Y eso se proporciona en el momento que el médico es el que va a hacer atender al paciente y quiere ver los antecedentes o la historia de este paciente, recién en ese momento se pone a disponibilidad la historia, ¿no? Sí, la ventaja es que hay un acceso inmediato, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Ya sea en un consultorio, en hospitalización, en emergencia, donde tú estés. La siguiente. Todo eso caracteriza una historia clínica electrónica, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la historia clínica electrónica? Proporciona evidencia documentada, dice, sobre el curso de la enfermedad y tratamiento del paciente. Esa es una ventaja. Sirve como base para el estudio y evaluación de la calidad de atención que le han prestado al paciente. Proporciona información para investigación y docencia. Proporciona información para la programación y evaluación de actividades de salud local, regional y nacional. Muy cierto. Ayuda a proteger los intereses legales del paciente, de las instituciones prestadoras de servicios de salud y del personal de salud, ¿no? Esos son los objetivos de la historia clínica, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las desventajas de una historia clínica electrónica? Primero que se garantiza el derecho a la salud a través del conjunto del sistema público, en todo el sistema público, mejor dicho. Se puede manejar tu caso en otro centro asistencial, atenderte rápidamente y reportar lo que ha pasado. Pero requiere tener equipo de cómputo en cada punto donde se genera información del paciente, que es lo que no existe ahora, pues. Favorece la unificación de criterios en diagnósticos, en medicamentos, etcétera. O sea, no vas tú y le dices que tienes una enfermedad y no te acuerdas de los medicamentos que te dan, pero que ya se te han acabado. Entonces el médico de repente te receta unos que pueden ser diferentes a los que tú estás tomando. Que sí, es cierto, es para ese problema, pero pueden ser diferentes. O sea, no hay una continuidad en el tratamiento, ¿no? En cambio, con una historia electrónica sí se puede hacer eso, ¿no? Al atenderte en centros de mayor resolución, generará contrarreferencias que permitirán continuar con tu tratamiento en tu centro de origen. Usualmente, por ejemplo, acá mismo se ve, ¿no? Si tú tienes un proceso que no se puede clarificar porque el hospital donde estamos, aquí en Huacho, por ejemplo, son hospitales 2, no tienen el recurso suficiente y necesita ser evaluado en un hospital de mayor alcance, ¿no? O de mayor resolución, entonces te van a mandar a un hospital nacional de Lima, por ejemplo, ¿no? Y, como dice, perfectamente allá te van a evaluar y cuando termina la atención, probablemente regreses tú a tu lugar de origen y van a, van a saber exactamente lo que tenías, ¿no? O cómo te trataron, qué medicamentos te dieron, si te hicieron análisis, ¿no? Todo se va a tener los resultados, ¿no? La siguiente. Bueno, también en la historia clínica electrónica tienes beneficios en cuanto a que se reducen los errores, eliminan los problemas de
legibilidad de la letra, ¿no? Entonces, que las historias manuscritas, pues a veces no se entienden, ¿no? Son más eficientes, ¿no? Evita la duplicación de exámenes médicos innecesarios. Alertas automáticas, el sistema puede avisar sobre interacciones medicamentosas peligrosas o alergias conocidas, ¿no? Y hay un empoderamiento que permite que el paciente tenga mayor control y acceso a su propia información de salud, ¿no? En realidad, la historia clínica electrónica, a diferencia de la anterior, no es un documento, sino es una herramienta de gestión clínica que mejora la toma de decisiones basada en datos históricos precisos, ¿no? No es como la anterior, o la que, por ejemplo, ustedes van a ver en el regional. Esas son historias clásicas, clínicas que hacen manualmente. En cambio, en el seguro no. En el seguro son lo que dicen acá, ¿no? Es una herramienta, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? La que vemos acá, ¿no? Casi 13 años y aún no se puede implementar. Es común que cada persona tenga, hasta en el mismo hospital, a veces más de una historia clínica. ¿Por qué? Porque no encuentra la anterior, ¿no? Y en cada centro asistencial donde vayas a atenderte y no hay una computadora, pues te van a hacer una nueva historia, ¿no? Y estas historias clínicas generalmente no son compartidas con los centros asistenciales, se quedan ahí en el lugar donde te han atendido, ¿no? O sea, en realidad, pues poco se ha avanzado sobre eso, ¿no? Es una pena, pues, porque han pasado tantos años y todavía no se puede implementar. La siguiente. Muy bien. Acá lo que vamos a ver es la estructura de una historia clínica, ¿no? Como vemos, en primer lugar figura la estoscopía. La pongo en rojo, ¿por qué? Porque cuando ustedes lean una historia, nunca van a encontrar ese término, estoscopía. Pero es lo primero que se hace en una historia clínica. Ya después le voy a explicar por qué. El otro ítem es la anamnesis, o sea, el interrogatorio, el examen físico que realizamos a un paciente, el diagnóstico, la impresión diagnóstica que establecemos nosotros después de haber hecho todo lo anterior. Vamos a establecer un plan de trabajo. Ese paciente que ya tiene un probable diagnóstico o ya tiene un diagnóstico, vamos a solicitar exámenes auxiliares. Vamos a ver cómo evoluciona este paciente y al final vamos a establecer un diagnóstico final. Se le va a dar tratamiento y por último, si el paciente estuvo hospitalizado, bueno, y ha habido mejoría o va en mejoría, ¿no? Está en condiciones de ser dado de alta, se realiza un resumen de su historia, que se conoce como epicrisis, y al final se le da de alta al paciente, ¿no? Muy bien. Comencemos con la primera. Pasa a la siguiente. Componentes de la historia clínica, ¿no? La ictoscopía, lo que les decía, ¿no? Esto que no figura en la historia, porque la ictoscopía es algo que el médico busca, aplica, pero que no se describe en la historia, ¿no? O sea, es la apreciación inicial que tenemos nosotros de un paciente. Cuando el paciente entra, automáticamente nosotros lo vemos y hay ciertos rasgos característicos que nos pueden indicar algún proceso, ¿no? Sin necesidad a veces ni siquiera de evaluarlo, ¿no? O sea, es la búsqueda de signos o síntomas destacados con la finalidad de que nos puedan orientar ya sea al interrogatorio o al examen físico, ¿no? Esta información puede ser estática, o sea, el paciente de repente no puede mantenerse de pie y va a estar sentado o echado incluso. Y en otros dinámica, cuando el paciente puede caminar, puede desplazarse, ¿no? Ahora, la ictoscopía tiene dos procesos a su vez, que es la fascia, que se denomina a los rasgos expresivos de la cara, incluso la coloración o la configuración que adquiere la cara ante algunos procesos, ¿no? A eso se conoce como fascia. Y la actitud, o sea, es la posición, postura o situación, ya sea sentada o acostada, de pie, en la que se encuentra una paciente al momento que tú la vas a examinar, ¿no? Todo eso constituye lo que es la ictoscopía. ¿Por qué no se pone en la historia? Porque solamente es una apreciación inicial que tú vas a hacer de un paciente, ya sea porque llegas a un consultorio y encuentras a un paciente, o en la emergencia te llega un paciente, inmediatamente tú vas a ver. Y eso te puede ayudar a determinar, por ejemplo, la situación de emergencia. De repente es un paciente y te dice, señor, ¿qué le pasa a usted? Y el paciente no te contesta, de repente está inconsciente.
Entonces, esto un poco que te va induciendo a la condición del paciente. Por eso se conoce como ictoscopía, ¿no? Recuerden que es la apreciación inicial, que no tiene un valor como para registrar en la historia, porque en realidad cuando tú hagas ya el resto, ahí recién vas a determinar cómo es, ¿no? La siguiente. Bueno, por ejemplo, en este caso, una fase de cianosis, ¿no? Que se complementa a lo que me ha visto, ¿no? Por ejemplo, tiene la cara cianótica, pero también tiene los dedos. Los lechos ungueales también están de la misma coloración. Quiere decir que es una cianosis de importancia, porque no solamente se limita a una parte del cuerpo, sino se está diseminando probablemente incluso en todo el organismo, ¿no? Es una coloración azulada que generalmente es más notoria en los pómulos, en la nariz, en los lóbulos de los pabellones auriculares, los labios, también a través de las uñas, ya sea de las manos o de los pies, ¿no? La siguiente esta es la fase de un paciente que sufre una parálisis facial, ¿no? Como ven ustedes, en semiología lo que hacemos nosotros es describir, ¿no? Uno, por ejemplo, dicen, ¿qué ves? Bueno, veo un paciente en que hay una asimetría de la cara, ¿no? Tiene no es igual el lado derecho, en la imagen izquierda no es igual el lado derecho que del lado izquierdo, ¿no? Hay una desviación de la comisura labial, hay una acentuación del- de los márgenes, ¿no? Hay una oclusión o una caída del párpado, ¿no? Probablemente encontremos más contraída esa parte de la cara, ¿no? Entonces, esos son indicios de que nos están indicando que hay un problema en la hemicara izquierda. ¿Cuál es? Eso está por determinar, porque no porque lo veo así yo voy a decir, tiene una parálisis. De repente no la tiene, ¿no? De repente es parte de otro problema, ¿no? De repente tiene una hemiplegia de todo el cuerpo, ¿no? Todo el lado izquierdo, y no solamente es eso, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que describir nosotros lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la imagen de la derecha, vemos a un paciente en la que se notan la forma de las estructuras óseas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que no tiene tejido celular subcutáneo, ¿no? Eso es lo que a veces comúnmente la gente dice, ¿no? Hueso y pellejo, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Ese es el ejemplo típico, ¿no? De un paciente caquéctico que está disminuido en peso y en todo, ¿no? Probablemente, por ejemplo, en las otras imágenes, si ustedes ven los brazos de la imagen superior izquierda, prácticamente es hueso, ¿no? Mira cómo se dibuja el hueso del brazo, ¿no? Eh, Eso nos dice pues que es un cuadro muy avanzado de una desnutrición, ¿no? Que se conoce como caquexia, ¿no? Ya tiene ese término por las condiciones en que se encuentra el paciente, ¿no? La siguiente, en la caquexia, ¿qué cosa has perdido? Masa magra y grasa, o sea, lo que es, no hay proteínas, que son lo que constituyen los músculos también, y que le dan forma y tamaño y grosor a los músculos, y la grasa que normalmente existe, ¿no? En el tejido celular subcutáneo que se va perdido también, ¿no? Aquí tenemos lo que se conoce como una fase mongoloide, ¿no? La famosa trisomía del par 21 o síndrome de Down, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, he puesto estas dos imágenes porque los dos parecen iguales, ¿verdad? O sea, más o menos hay similitud en los rasgos. Sin embargo, el niño de la izquierda no es mongoloide, ¿no? Es un niño asiático. Perdón, en la imagen el de la izquierda es un mongoloide y el de la derecha es un niño asiático, ¿no? Pero vean, más o menos por eso se le llama mongoloide al niño, al síndrome de Down, ¿no? Porque todos tienen las mismas características, ¿no? Así, ojos rasgados, la nariz achatada y ancha, ¿no? Todos los rasgos de un asiático, por eso se le llama mongoloide, ¿no? Su rostro es redondo, cara redonda, la boca generalmente está entreabierta, ¿no? Y los rasgos pues orientales, ¿no? Que caracterizan a este síndrome de Down, ¿no?
La siguiente. Bueno, acá tenemos la imagen de la izquierda, por ejemplo, es una cara grotesca, ¿no? Grande, prominente, labios gruesos, igual en la imagen de la derecha, ¿no? Una cara un poco desproporcionada, ¿no? En la imagen en el centro, que es de una mujer, lo que vemos, por ejemplo, es una macroglosia, es un crecimiento exagerado de la lengua, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Que lógicamente la boca también es grande y es desproporcionada. Esto es lo que se conoce como fascia acromegálica, donde los arcos supraorbitarios son marcados, hay prominencia de la masa facial de los huesos, ¿no? Gran desarrollo de la mandíbula, la nariz, el mentón y los labios son grandes, ¿no? Que indica una hiperfunción hipofisaria, ¿no? Y es lo que caracteriza a la acromegálica, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos, todos tienen un factor común, ¿no? La prominencia de los ojos, ¿no? Ojos que parece que se quieren salir de sus órbitas, ¿no? Ese es lo que se conoce como la fase hipertiroidea, ¿no? Dan la impresión de miedo, como que ellos tuvieran miedo, angustia. Son rostros delgados y alargados, ojos que le llaman saltones, ¿no? Y esto se debe a un trastorno de la glándula tiroidea, ¿no? Una hiperfunción de la tiroides. La siguiente. Aquí vemos estos niños que todos tienen una característica, están con la boca abierta, lo cual significa que respiran, que no respiran por la nariz, sino por la boca. ¿Qué ha pasado? Que las adenoides, que son glándulas que están localizadas por detrás de la nariz, que nacemos con ellas porque es un mecanismo de defensa, pero que con los años tiende a desaparecer, aquí han permanecido. Incluso algunas hasta aumentan su tamaño e impiden la respiración nasal, lo que hace que incluso hasta la cara se deforme. Si usted ve en el niño de la parte superior a la derecha, tiene una prominencia de la nariz, de los labios, o sea, una prominencia de la cara, de la nariz hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque respira con la boca abierta y se deforma la dentadura, se deforma todo, ¿no? Si es que pasa mucho tiempo y no se corrige ese problema, ¿no? Esa es la fase que le llaman adenoidea. La siguiente. Acá parece que fueran eh, mongoloides, ¿no? Pero aquí lo que caracteriza esto es que se conoce como la cara de luna llena, le llaman, ¿no? Son rostros redondos, con rasgos faciales atenuados, casi desaparecen, ¿no? Por la, ¿cómo se llama? Por el edema, la presencia de acné que se puede encontrar. Esto indica pues una hiperfunción de las glándulas suprarrenales, ¿no? Es el famoso, la fase de Cushing, ¿no? Que nos indica pues un trastorno de las glándulas suprarrenales, ¿no? La siguiente. Acá es lo que se conoce como una fascia lúpica, ¿no? Que hay una erupción, como ustedes ven, eh, debajo de los párpados, hay una erupción que se le conoce como en forma de ala de mariposas, ¿no? Si ustedes ven la imagen del centro, la de arriba, se nota más, ¿no? Más por la presencia de esas granulaciones en forma de alas a los costados, ¿no? Eso es característico del lupus, ¿no? Igual en la imagen de la derecha se ve también lo mismo. Bueno, todos tienen la misma, esto no es característico del lupus, ¿no? Una fascia lúpica que le llaman, ¿no? En la siguiente. Aquí podríamos decir que es una parálisis también, ¿no? Pero no es así. Acá lo único que la diferencia de uno y otro es la caída del párpado. En la imagen izquierda vemos que el párpado izquierdo ha caído. En la imagen del centro superior e inferior vemos que los dos párpados más o menos están como entrecerrados, ¿no?
En la imagen de la derecha también hay un párpado que está cerrado, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en lo que se conoce la enfermedad de la miastenia, ¿no? Esto es el trastorno se llama ptosis palpebral. En algunos casos es bilateral, en otros es unilateral. Que se acentúa durante el día, ¿no? Extiende la cabeza hacia atrás para ver mejor porque el ojo está entrecerrado, pues, ¿no? Y generalmente los ojos son más o menos inmóviles y dan la característica de estar somnolientos, ¿no? Con disminución de la mímica, o sea, no pueden hacer gestos, ¿no? Eso se debe a una alteración de los músculos, pues la debilidad de los músculos faciales produce eso, ¿no? La famosa fascia miasténica, ¿no? La siguiente. Muy bien, aquí pasamos a la otra parte de la actoscopía, que es hablábamos nosotros de la fascia y de la actitud de la postura, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, si ustedes ven la imagen superior de la derecha, ven a dos personas que están caminando, pero el de la izquierda tiene un déficit de una pierna, ¿no? Miren que la dobla más que en el otro, no es normal su marcha. Igual sería el paciente que está abajo, ¿no? Esta es la famosa marcha equino-estepás que se llama, ¿no? Que se presenta cuando levanta la pierna y el pie queda caído, ¿no? Porque no responden los músculos peroneos. Esto generalmente es a causa de una polineuritis periférica, se da este tipo, ¿no? Marcha en estepás o en equina, que le llaman, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bien, acá tenemos lo que se conoce como la ortomnia, o sea, es la posición sentada que toma un paciente. ¿Por qué? Porque no tolera el decúbito dorsal debido a un problema en los pulmones, ¿no? Generalmente, ¿no? Se ve, por ejemplo, en los pacientes que sufren de alguna cardiopatía, los que tienen una neumonía difusa, o los pacientes que sufren de asma, que hacen una crisis asmática, ellos no pueden dormir echados, ¿no? Se tienen que sentar. No es siempre, ¿no? Mientras dura, obviamente, nada más que la crisis, ¿no? Igual en los pacientes con insuficiencia cardíaca, también, ¿no? Entonces en ellos, hasta que no se compensan, recién cuando se compensan, pueden nuevamente tolerar el decúbito. La siguiente. Esta es otra posición o actitud, la genupectoral. También se le conoce como plegaria maometana, ¿no? En la que está de rodillas, pero inclinado el tronco flexionado, ¿no? Sobre los muslos y la cara apoyada sobre la mano. Esto se ve, por ejemplo, en los casos de afecciones del corazón como una pericarditis o en los casos de una pancreatitis. También el dolor que sienten les hace adoptar esa posición, ¿no? La siguiente. El opistótono, ¿no? Que es la rigidez corporal con hiperextensión de la columna vertebral, ¿no? Y forma un arco, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en pacientes neurológicos, pues, ¿no? Se puede ver en casos extremos, obviamente, pues no es lo común, ¿no? Casi ya hoy día muy poco se ve eso, ¿no? Pero la literatura lo describe y es bueno conocerlo a veces, ¿no? Bien. La siguiente. Aquí, bueno, vamos a mencionar esto de aquí, y creo que aquí nos vamos a quedar para poder continuar, no sé si mañana, ¿no? Nos vamos a quedar ahí para revisar ya la parte en sí de la historia, que es la parte más importante, ¿no? Vamos a continuar mañana. Si es que tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos revisado. Si se han quedado dormidos ya pueden despertarse. Bueno, esto es como una introducción a lo que tenemos que hacer, porque el valor de la semiología va a ser la historia clínica, ¿no? Pero es bueno ir revisando estas cosas para que ustedes sepan. Siempre
En los libros lo van a encontrar, ¿no? Algunas son imágenes clásicas. Pero es bueno conocer, porque la historia sigue siendo lo más importante, y ya saben, sobre todo, ¿no? Que la inteligencia artificial probablemente nos pueda ayudar, pero nunca va a sustituir al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le decía, ¿no? La inteligencia artificial no puede tocar, no pregunta, no examina en realidad, ¿no? Y esa es una ventaja que tiene el médico, ¿no? Sí nos va a ayudar, sí, va a ser una gran ayuda, sí, ¿no? Por ejemplo, en diagnósticos diferenciales, ¿no? Te puede ayudar. Si no es eso, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, te puede dar tratamientos, ¿no? ¿No? Esquema 1, esquema 2, esquema 3. ¿Qué análisis más sofisticado se puede pedir para confirmar un diagnóstico? También. Pues en eso nos puede ayudar, ¿no? Pero no puede suplantarnos. Es como un secretario que vas a tener tú al que le puedes, o un consultor, ¿no? Con el que te vas a ayudar a veces, pero no te puede sustituir, ¿no? Porque para que él te dé buena información, tú tienes